Bueno, y ya está con nosotros nuestro próximo invitado, el diputado Raúl Soto. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta... estamos contactando al diputado Raúl Soto porque lo queremos convidar a conversar sobre lo que está pasando en el marco del caso Convenio y también sobre estos casos de delincuencia que hemos conocido el último tiempo. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Hola José Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a todos en la radio. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, diputado. Quería preguntarle por este terremoto que ocurrió el fin de semana a propósito del caso Convenio, las declaraciones... ¿Cuál de todos? Porque hay terremotos. Uno de varios, uno de grado bastante importante, que son las declaraciones de su colega Catalina Pérez por este caso Convenio, nuevamente emplaza al gobierno. ¿Qué le parece, después de lo que conocimos también, de las declaraciones que hizo o de la información que entregó el Contralor Bermúdez a propósito de este caso Convenio, donde habían irregularidad en 15 de las 16 regiones del país? Sí, bueno, lo que señaló el Contralor hace unos días en la comisión investigadora es absolutamente categórico. Un escándalo nacional el caso Convenio, que en 15 regiones existen irregularidades y en 11 de ellas de tal gravedad que evidentemente constituyen posibles delitos y por lo tanto fueron pasadas al Ministerio Público por parte del propio Contralor. Eso habla de la gravedad del caso, digamos. Además que hay a estas alturas, evidentemente, con toda la información que hemos conocido en la comisión investigadora, patrones que se van repitiendo en distintos casos, en distintas regiones, y que hacen que evidentemente podamos llegar a la conclusión de que acá hay una falencia institucional importante, pero que también estas personas inescrupulosas, delincuentes, se aprovecharon de esas falencias institucionales para cometer actos de corrupción y para apropiarse ilegítimamente de recursos que son de todos los chilenos y que van dirigidos por lo demás a los sectores más vulnerables de la población. Entonces, desde esa perspectiva, creo que todavía hay muchas cosas que aclarar por parte de quienes tuvieron alguna participación en estos hechos, directa o indirectamente, quienes están involucrados. Y las declaraciones de la diputada Pérez más oscurecen que aclaran, digamos. O sea, genera nuevamente interrogantes, genera nuevamente dudas respecto de la fecha, de quiénes supieron y cómo se enteraron, y en qué momento. Y evidentemente que eso nos preocupa porque acá lo único que cabe cuando se trata de hechos de corrupción es que se transparente absolutamente todo, que se alcancen todas las responsabilidades criminales, políticas y administrativas y que el caiga quien caiga, que el propio presidente Boric comprometió, lo cumplamos, ¿no? Yo creo que ese es el piso sobre el cual tenemos que avanzar en este tema. Lo hemos hecho en la comisión investigadora de manera bien imparcial, bien objetiva, y lo vamos a seguir haciendo hasta que se alcance la verdad respecto de lo que efectivamente ocurrió. Y ahí, ¿cuál le parece que debe ser la actitud del gobierno en torno a este problema? Porque pareciera que la información va cayendo por goteo, pero lamentablemente resulta contradictoria. Esto de que finalmente le informaron al gobierno después de que el jefe de asesores del presidente dice se escucharon rumores, después que la diputada Catalina Pérez dice que informó directamente, antes decía que el gobierno no sabía, se enteraron simplemente por los medios de comunicación. Es decir, ¿cuál debiera ser la actitud o la decisión frente a esto que finalmente mantiene no solamente vivo políticamente el tema, sino que también impide a que se sepa todo para que no solamente responsabilizar a las personas que cometieron este tipo de actos, sino que también para que no vuelva a ocurrir? Yo creo que el presidente Boric cometió el error de no sacar las manzanas podridas desde un comienzo y haber dado una señal cuando explotó el tema de desvincular del gobierno a todas las personas que estaban involucradas o que estaban siendo de alguna manera mencionadas mientras no se aclarara la situación. Creo que era algo que era necesario y que no se hizo, digamos, y es por eso que el tema ha seguido en la palestra y seguimos tratando de saber qué es lo que efectivamente pasó, y
y el tema se radicó en la escena política a propósito de la falta de decisiones, de cosas que no se decidieron en su momento, porque de lo contrario esto estaría radicado solamente en la vista judicial, en la investigación que está llevando el Ministerio Público, que es lo que corresponde, ¿no? Allí es donde se persiguen las responsabilidades criminales. Sin embargo, sigue en la escena política debido a que no se ha hecho, no se ha dicho todo lo que hay que hacer o lo que hay que decir, ¿no? Y yo creo que eso obviamente que es preocupante. Acá el presidente dijo caiga quien caiga y todos los actores del gobierno deben cumplir ese mandato, ¿no? Transparentar absolutamente todo, colaborar con las investigaciones. Y yo creo que, bueno, ha costado que eso ocurra. Bueno, la prueba de eso es lo que costó que Miguel Crispi asistiera a la comisión, ¿no? Cuando lo hizo en la tercera oportunidad ya el daño estaba provocado. Y nos abrió también una nueva interrogante, y que es que si el jefe asesor del segundo piso hizo o no todo lo que debía, lo que podía hacer una vez que tomó conocimiento del caso Democracia Viva el 7 de junio. Yo creo que es una falta de diligencia grave que Miguel Crispi no haya informado a Carlos Montes y a Gabriel Boric inmediatamente. Tomó conocimiento del caso Democracia Viva el 7 de junio y lo único que hizo fue derivar el tema a la subsecretaria de la cartera, quien a su vez no hizo nada y por eso salió del gobierno. Creo que lo mínimo era eso, ¿no? Alertar al ministro Monte, alertar al presidente para que ambos tomen las medidas correspondientes del caso para evitar que la crisis llegara y para transparentar absolutamente todo desde un comienzo. Ok, diputado, y quiero pasar a otro tema porque en su región pasaron cosas en materia de delincuencia, este secuestro que vimos a fines de la semana pasada. ¿Qué le pareció esta escalada de este tipo de delito? Hoy día, lamentablemente, una acción de este tipo resultó con una persona fallecida, con una de las víctimas fallecidas. ¿Cómo le parece que se está tomando este problema? Sobre todo porque ha sido bastante polémica las declaraciones de la ministra del Interior en comparación con el fiscal regional, por ejemplo, que fue más cauta en la información que le dio a la prensa. ¿Cómo lo vio usted? Yo quiero ser absolutamente claro y responsable en lo que voy a decir. Yo creo que estamos en la crisis de seguridad más grave probablemente de la historia de nuestro país, ¿ya? Y que estamos además en el momento más complicado de esa crisis de seguridad. A propósito de lo que está ocurriendo en los últimos días con los secuestros, las extorsiones, los asesinatos muy violentos, las personas descuartizadas, es decir, una serie de hechos de tal nivel de violencia que causan, verdad, una conmoción pública importante, pero que generan un riesgo, yo creo, para nuestro país. Yo creo que tenemos que ponerle el peso a la situación. Yo creo que acá, lamentablemente, todavía no se le toma el peso suficiente al momento en el cual estamos. Yo creo que estamos en un punto de inflexión. Acá se ha cruzado una línea roja con lo que está ocurriendo con los secuestros en nuestro país. Si no nos damos cuenta a tiempo, vamos a seguir el curso de México, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, países que hace rato perdieron la batalla contra el crimen organizado y que terminaron prácticamente sometidos por el crimen organizado y por la corrupción, que en algún punto también se cruzan, se encuentran, ¿no? En Chile, lamentablemente, hay dos flagelos que están tratando de enquistarse en nuestro país. Uno es el crimen organizado y otro es la corrupción. Y cuando esos flagelos se tomen de la mano, se crucen, el punto va a ser sin retorno. Y yo creo que hay que poner las alertas en este momento para que hagamos todos los esfuerzos para extremar las medidas en materia de seguridad. Y yo creo que la ministra Toá y el subsecretario Monsalve han hecho una labor importante, que es tremendamente valiosa. Probablemente han hecho más que ningún otro ministro y subsecretario en los gobiernos anteriores respecto del tema de seguridad. Pero está en el nivel de gravedad de la crisis que vivimos, que aún todo lo que se hace es completamente insuficiente. Y por lo tanto hay que hacer mucho más. Y a veces también los veo un poco amarrados de pies y manos o con una venda ideológica en los ojos a propósito de sectores
como el Partido Comunista o Frente Amplio que nos dejan avanzar lo suficiente o lo que uno quisiera, con más pragmatismo, con más sentido común y con menos carga ideológica en materia de seguridad. Entonces, yo creo que en esto lo responsable hoy día es poner las alertas, y poner las alertas no es ser alarmista, poner las alertas es ser responsable y querer lo mejor para nuestra patria, ¿no? Yo he hablado incluso de que acá hay que extremar las medidas, de que hay que no descartar la utilización de todas las herramientas que hoy día existen para enfrentar esta situación, inclusive la posibilidad de un estado de excepción constitucional a nivel nacional que tenga un carácter acotado, focalizado, dirigido y que esté bien regulado, pero que permita disponer tanto de las fuerzas policiales como de las fuerzas militares para una batalla frontal y directa al crimen organizado, de manera tal de desbaratar estas bandas y llevarlas ante la justicia o simplemente expulsarlas en aquellos casos que sean migrantes irregulares. También he señalado que acá la crisis de seguridad que vivimos está íntimamente ligada con la crisis de migración irregular. La mayoría de las bandas internacionales de crimen organizado que están operando en Chile son de extranjeros, y están determinadas y sabemos dónde están funcionando, y por lo tanto lo que hay que hacer es una operación rastrillo a nivel nacional, dirigida por el Ministerio Público y por las policías para perseguir a esos migrantes irregulares que están cometiendo estos delitos tan violentos en nuestro país y ponerlos ante la justicia, llevarlos a la cárcel o simplemente expulsarlos de Chile. Y es cierto, migrar es un derecho, pero también es un derecho que los países regulen quienes ingresan y en qué condiciones a nuestro país para mantener nuestra convivencia en paz, ¿no? Y acá lamentablemente Chile se ha transformado desde el gobierno anterior hasta este gobierno en un país importador de nuevas formas delictuales a propósito de la migración irregular. Y esto hay que frenarlo ahora, de lo contrario va a ser muy difícil después, más adelante, cuando esto siga avanzando. Y hay una última pregunta, diputado, a propósito de que varios de estos temas son, entre comillas, sensibles para lo que era Prodignidad, para lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Y no le parece que en algún punto esa alianza le quita, como que le moja la pólvora, por así decirlo, al socialismo democrático, donde estas cosas que en general tenían los votos y estaban de acuerdo, terminan amenguándose por la alianza política que tienen en el oficialismo? Sí, claro, a eso me refería con esta venda, ¿no?, ideológica. Yo creo que esa venda hay que definitivamente romperla y hay que avanzar, hay que seguir, falta mucha más mano dura, mucho más firmeza del gobierno de la que ha tenido hasta ahora para enfrentar la crisis de seguridad y el problema del crimen organizado.